Una célula con sus respectivas partes. Listo. ¿Pero cuál célula? El animal. La procariota. ¿Seguro? No. Eucariota. Qué pena. ¿Por qué? ¿Cómo sabes que es una célula eucariota? ¿Alguien? Debido a que no se especifican que es una célula animal. Bueno, primero eso. O sea, acá no se especifica que es una célula animal, pero ojo, tiene una característica que solo tienen las células eucariotas. ¿Tiene? El núcleo. Núcleo, ¿listo? O sea, las células eucariotas son las únicas eh, eh, que tienen núcleo. ¿Para qué sirve el núcleo? ¿Cómo es la parte donde maneja todo el sistema de la célula? Muy bien. Pero ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Alguien más? Maneja todo el sistema de la célula. Bueno, ¿qué más? Es como el cerebro de la célula, ¿no? Profe, guarda información genética. Listo, ahí está. Ojo La con esto. replicación del ADN. Listo. Ojo con esto. A nosotros antes nos enseñaban que el núcleo era el que controlaba y el que manejaba todos los procesos. No. Digamos que sí hay unas funciones que tiene muy específicas, pero la principal función del núcleo, muchachos, es almacenar el material genético, ¿listo? Guardarlo como una bodeguita. Ah, bueno, se me olvidó decirles ahorita, nosotros a lo largo del, del periodo también vamos a ir tocando el tema más importante actualmente. ¿Cuál es? ¿Cuál es el tema más importante actualmente de la humanidad? La ignorancia. No, ese es una cuestión muy difícil, sí, pero ¿cuál es el tema más importante de la humanidad desde el año pasado, desde marzo, desde el... El coronavirus. Ah, ok, El bien, coronavirus, profe. listo. Entonces vamos a hablar obviamente de ese tema. Me interesa muchísimo que lo abordemos, ¿sí? Me interesa demasiado porque necesitamos comprender cuál es el funcionamiento del virus. Eh, sus genes, cómo se están disponiendo, ¿sí? Cómo es que hay o que existen procesos que nos pueden llegar a favorecer o afectar. Por ejemplo, el tema de las vacunas, que también es un tema de herencia genética, de generar inmunidad. Entonces, eso es algo que vamos a abordar. Pero para entender eso tenemos que entender qué es lo que hacen nuestros organelos eh, celulares. ¿Listo? Entonces, lo primero es que el núcleo no es como tal el cerebro de la célula ni nada, sino lo que hace es almacenar, guardar allí el material genético. ¿Sí? Eso es lo que está haciendo en ese momento. Y ese material genético, en este caso, para la célula eucariota, ¿cierto? Está el ADN. Eh, ese ADN, ¿qué es? ¿Qué hace el ADN? Pues principalmente pues guardan la información, las características de un ser humano. Listo, muy bien. Pero es la información, ¿listo? Entonces les voy a poner acá un ejemplo para que comprendamos un poco cómo funciona. Listo. Entonces, el ADN
no es más que información. Ah, bueno, esperen que acá me están escribiendo, profe, una pregunta. Si el coronavirus es un virus y muta, entonces la vacuna no sería eficiente. Bueno, lo que pasa es que las mutaciones sí se dan, y si muta, pues tú tienes probabilidad de desarrollar la enfermedad también. ¿Qué es lo que pasa? Que la enfermedad no va a ser tan fuerte, ¿listo? ¿Por qué no va a ser tan fuerte la enfermedad? Porque igual el virus tiene una base genética, tiene una base. Entonces es como cuando a ti te da una gripa. A veces a ti te da una gripa suave y quiere decir que tu cuerpo reaccionó porque ya tenía memoria. Y a veces te da una gripa más fuerte porque es un virus un poco diferente al que ya te había dado, pero tu cuerpo lo logra vencer porque logra generar inmunidad, lo logra derrotar, ¿sí? Entonces lo mismo pasa con las vacunas. Las vacunas son un fragmento del virus. Bueno, hay varias técnicas, pero casi todas son un fragmento del virus, ¿sí? Eh, y entonces en ese digamos, proceso donde nos meten ese fragmento del virus, pues el cuerpo genera una memoria, ¿sí? Si llega un nuevo virus o una de estas modificaciones que hay, se baja un poco la eficiencia de la vacuna, pero tampoco sería mortal, ¿no? Tampoco llegaría a niveles mortales. Pues como ahora, igual vamos a ver varias cosas, digamos, el porcentaje. A ver, de 1 a 100, ustedes, ¿cuál creen que es el porcentaje de personas que han muerto por la enfermedad COVID-19? ¿Mundialmente o El- nacionalmente? Mundial. ¿Mundial? Ujú. En porcentaje, Bien. ¿cuánto creen? Bueno, acá yo hice 22%. ¿Quién da más? Yo ¿Quién da diría más menos? como un 30%, 30%, listo. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? más Digo creíble. 10%. ¿Cuánto, Auris? 10. 10, listo. ¿Alguien más da más, menos? Listo. 7%, dice acá Laura, 15, 15, ¿quién dice? Eduardo, ¿dice acá qué? Ah, bueno, dice Violeta, profe, también hay muchos falsos positivos. Claro, sí, o sea que es un falso positivo, un caso que no, eh, que está mal reportado, pues. Adrián dice 30, Nemo el 0,8, Violeta el 8. Listo. Bueno, vamos de una vez al lío. Vamos al lío y después sigo explicando para que le bajemos un poco a la neura, ¿listo? Esta página, obviamente, si bien hay falsos positivos, pues no son la mayoría, ¿no? Entonces, vamos a ver esta página que nos va a indicar el porcentaje de todos los casos, pues. Miren, de los casos que se han recuperado desde que empezó la pandemia, son reportes que hacen en la Organización Mundial de la Salud, o sea, son los datos oficiales. Se ha recuperado el 91%, el 91,52% de las personas que se han contagiado. Eh, Se ha muerto el 2,16% de las personas que se han contagiado y tenemos estos 185 millones activos en este momento. El 24% de personas de la población mundial, este sí es en torno a la población mundial, ha sido vacunado, o sea, 1.900 millones de personas hemos sido vacunados, ¿sí? De 7.000 millones, o sea que se va avanzando rápidamente. Solo el 2%, 2,16% de personas han muerto desde que empezó la vacuna, ¿sí? Johnny dice, profe, usted dijo falso positivo y me vino a la mente votos al revés. Sí, claro, esos son otros falsos positivos, datos, muertes extrajudiciales que se cometieron. Entonces, a todo lo que le digamos falso positivo, eso es un falso positivo, pero también los registros del COVID-19 son datos que no son verídicos, o sea, que los alteraron, ¿sí me entiendes? Eso es.
Me vino recuerdos de Suacha. Sí, muchachos, recomendado acá saliéndonos del tema, una película que se llama Silencio en el Paraíso. Es muy buena para que la vean. Tiene que ver con el tema. ¿Listo? La consecuencia de vivir en Colombia. Sí. Y miren este mapa. Esta página me gusta mucho porque nos va a dar un panorama de cómo está. O sea, solo hay un país que está muy grave. ¿Cuál es el país que está muy grave? Ahí se ven colores. Estados Unidos. Listo. Estados Unidos es el país que tiene, digamos, casos mucho más graves. Es normal, los países que tienen un mayor problema de contagio son los países pues exageradamente capitalistas porque ellos tienen un libre flujo de mercado, entonces necesitan un movimiento de personas todo el tiempo. Yo pensaba que más, ¿qué más? Dice, ya, David dice. Yo pensaba que más, ya que hay Países Bajos con mucha población. Claro, obviamente hay países donde hay mucho mayor porcentaje que otros, pero digamos que esto es a términos del mundo, ¿no? Obviamente, este número puede ser muy alto, como decía ahorita Violeta, digamos que puede ser muy alto porque hay unos casos que ni se reportan, hay otros que se reportan mal, ¿sí? Entonces, pues digamos que eso pues tiene un margen de error, pero pues no va a distanciarse mucho. Lo que pasa es que hay una crisis porque todo el mundo está como, ay, que nos vamos a morir por la COVID y todo eso. Entonces, pues nada, obviamente también se genera allí una crisis. ¿Listo? Bueno, volvamos otra vez. Entonces, el ADN es la información que se necesita para crearnos a nosotros o para crear a cualquier ser vivo. ¿Listo? Entonces, pero el ADN no lo crea. El ADN lo único que es, o que hace más bien, es mantener la información guardadita, está guardadita en el núcleo. Eso es lo que hace el ADN. ¿Listo? Entonces, él es el que da, dicen algunos autores, como la receta para cómo hacer nuestro cabello liso, crespo, blanco, negro, eh, mono, ¿sí? Eso lo hace el ADN. Eso tiene la información. Pero ¿quién lo materializa? ¿Quién lo hace realidad de estos organelos celulares? ¿Quién es? El que nos crea a partir del ADN. ¿Qué organelo celular será? ¿Alguna idea? No pasa nada si no saben, pero pueden arriesgarse. Dice, profe, en Estados Unidos también, como dijiste, allí al principio no cerraron, ay, perdón, no cerraron nada ni entraron en cuarentena. Los que están en cuarentena era porque querían, por eso son elevados los casos. Sí, claro, mi amor. Incluso hay estados que nunca entraron en cuarentena. O sea, porque como allá cada estado decide, ¿no? Espera un momento. Listo. ¿Qué repito, David? Que en los Estados Unidos no hubo estados que no entraron nunca en cuarentena y que estuvieron en normalidad siempre. ¿O qué? Listo, Guzmán. Bien. Bueno, estaba diciendo antes de eso que el ADN se encuentra dentro del núcleo, pero el ADN son como las instrucciones o la información de todo lo que se pueda crear. Es decir, yo quiero que ustedes miren cualquier parte de su cuerpo, las manos, si pueden ver, digamos, esos pelitos que le salen allí en los brazos, si pueden sentir su piel, sea cual fuere la parte. Todo eso fue creado gracias a la información que sale del ADN, ¿listo? O sea, el ADN fue el que permitió que dicha información saliera. Pero
la que la ejecuta es la mitocondria. No, no es la mitocondria. ¿Qué hace la mitocondria? Respiración celular. Listo, ¿qué es respirar? A ver si se acuerdan. ¿Qué es respirar? Es el proceso en el que obtenemos energía. Muy bien. Proceso por el cual obtenemos energía química. Eso va a ser muy importante, ¿cierto? Para entender todos los procesos que nosotros podemos llevar a cabo en nuestro cuerpo. Las personas que mueren por la enfermedad, la COVID-19, no pueden ingresar oxígeno a su cuerpo, pero mueren es porque sus células ya no pueden producir energía, ¿cierto? Entonces, como no entra oxígeno por los pulmones, pues las células se van quedando, todas esos 37 billones de células que están viviendo en nuestro cuerpo, que conforman nuestro cuerpo además, se van quedando sin energía y van muriendo poco a poco, lo que va generando que todo nuestro cuerpo entre en un colapso y termine muriendo. ¿Estamos? Entonces, va a ser muy importante que nosotros reconozcamos la función de la mitocondria también como fundamental para todos nuestros procesos. Pero quien ejecuta la acción es otro organelo celular. ¿Cuál será? Profe, ¿cuál era el proceso del ATP? Respiración. O sea, esa energía química que nosotros estamos hablando en este momento se llama ATP, adenosintrifosfato. ¿Listo? Esa es la energía química que nosotros necesitamos para vivir. Si el profe Miguel está hablando en este momento, si ustedes están ahí despiertos enfrente del computador, e incluso dormidos, estamos obteniendo ATP todo el tiempo. ¿Listo? Estamos obteniendo ATP todo el tiempo, que es el que nos permite generar todos los procesos, es decir, nos permite vivir. El ATP nos permite vivir. Ahí estamos. ¿Hasta ahí clarines o no clarines? Ah, bueno. Dice, profe, ¿cómo ocurre que ya no podamos respirar? Digamos, ¿cómo es el proceso del asma? Bueno, lo que pasa es que son dos cosas diferentes, ¿sí? Una cosa es inhalar y exhalar, que eso se llama intercambio gaseoso, ¿cierto? Digamos que respirar no es solo, ustedes se han visto las personas cuando están enfermas de COVID que les ponen un tubito en la garganta. Sí. Listo. Ahí lo que le hacen es impulsar, porque digamos de pronto ya los pulmones no tienen fuerza, lo que hacen ahí es impulsar la entrada de oxígeno porque los pulmones ya no están funcionando. Pero la persona sigue respirando, porque la respiración no se da en los pulmones. La respiración se da en cada una de las células. Lo que hacen los pulmones es intercambiar gases. O sea, saca dióxido de carbono y entra oxígeno. Pero la respiración necesita dos cosas para que funcione. Necesita glucosa y necesita oxígeno. Solo con oxígeno no se puede vivir, sino también glucosa. Bueno, en este proceso vamos a ver que en el asma lo que pasa es que se produce una sustancia que se llama la histamina. Y lo mismo cuando a nosotros nos da una alergia o cuando nos da una gripa, que estornudamos y todo eso. La histamina lo que hace es cerrar las vías respiratorias. Y entonces las vías respiratorias impiden que nosotros ingresemos oxígeno. Entonces ahí es cuando nosotros decimos que no puedo respirar, pero es porque se cierran las vías respiratorias por la histamina. La histamina es la que hace eso. ¿Listo? Y eso pasa porque se da una reacción eh, eh, alérgica. ¿Listo? Pero es diferente, o sea, porque digamos hay seres vivos que también respiran, pero que no tienen pulmones, pero respiran igual que nosotros, o sea, llega el oxígeno y la glucosa a la mitocondria y degradan eso y obtienen ATP. ¿Estamos? Dice acá, Violeta, profe, los primeros 5 años de mi vida tuve asma alérgica, así que me la pasaba hospitalizada y mientras el asma también tuve neumonía, es muy probable, sí, y otras varias, o sea, estás aquí de milagro, Violeta, pero desde los 6 o 7 ya no me volví a dar, aunque no puedo correr mucho porque me ahogo, sí, tu capacidad pulmonar, eh, o cuando salto.
o tengo mucho movimiento, ¿no? Eh, claro, Violeta, o sea, tus pulmones quedan un poco maltratados después de, de tanto, después de tanto tiempo, tantas enfermedades, pues van perdiendo capacidad pulmonar, entonces por eso te ahogas. Dice Auris, bueno, como cuáles animales no tienen pulmones, bueno, una gran mayoría, digamos, si tú miras cualquier insecto, o cualquier artrópodo, las arañas, los cien pies, las libélulas, todos ellos no tienen pulmones, ¿sí? Sí tienen mecanismos para respirar, sí, pero no tienen pulmones. Hay otros animales como, digamos, los peces, la gran mayoría de peces ay, se me olvidó el nombre, ¿y cómo es que se llama? Mm, Branquias. branquias, tiene branquias. Entonces, ahí es donde hacen el intercambio. Pero ojo, por ejemplo, los peces tienen branquias. ¿Para qué les sirven las branquias a los peces? Para estar debajo del agua, ¿no? O Sí, sea, pero para ¿qué respirar. hacen? ¿Qué hacen con el agua? Pues yo pienso que los peces recogen ciertas cosas que les permiten hacer su proceso de respiración, pero no sé si el 100% del agua. Ok, bien. Hacen lo mismo que los pulmones, las branquias. Eso se llama eh, intercambio gaseoso. Ellas toman el oxígeno del agua, ¿sí? Nosotros lo tomamos del aire. Entonces las funciones son totalmente diferentes, pero respiramos igual. Es decir, ellas también tienen mitocondria y ese oxígeno que se intercambia en las branquias va a cada una de sus células, va a la mitocondria con su glucosa, la degradan y obtienen ATP. ¿Listo? O sea, que cumple el mismo proceso como tal. Exactamente, exactamente. O sea, si ustedes les preguntan, o sea, les pueden decir, no, es que los peces y nosotros no respiramos igual. No hacemos el mismo intercambio gaseoso porque ellas tienen branquias y lo toman del agua y nosotros tenemos pulmones y lo tomamos del aire. Pero internamente ya cuando entra el oxígeno, se va a la mitocondria y hace el proceso de obtención de ATP. Entonces sí respiramos igual, porque la respiración se hace en cada una de las células, no es solo en los pulmones, en las branquias, no, sino en cada una de las células es donde se produce la energía. La respiración es importante porque es un proceso por el cual obtenemos energía. Si nosotros, por ejemplo, si usted juega fútbol sin comer, y juega mucho, mucho, mucho y no come, es probable que usted se desmaye porque el cuerpo se va a quedar sin respirar. Es decir, se necesita glucosa también, y usted lo obtiene de la comida y puede que ingrese oxígeno, pero si no tiene la comida, pues no va a degradar nada, no va a degradar glucosa y pues por tanto se va a, a, a desmayar. ¿Listo? Profe, o sea, digámoslo, si nosotros viviéramos debajo del agua, no en el aire, entonces para nosotros la masa que es el agua sería el aire y entonces digamos, si los peces tuvieran conciencia, el aire sería una masa extraña para ellos, ¿no? Como lo es nosotros para el agua. Totalmente, totalmente. ¿Sí? Yo eh, creo, ¿cierto? Que digamos, este mecanismo, cuando uno saca los peces, pues ellos también empiezan a ahogarse porque ellos no tienen la capacidad de tomar el oxígeno directamente del aire. Entonces es igual, totalmente igual. Entonces las branquias van a estar en contacto con una masa desconocida, como tú dices, y entonces ahí no van a poder hacer el intercambio gaseoso. ¿Listo? Violeta dice, pero eso mi mamá me cuida mucho con lo del COVID porque mis pulmones no son muy buenos. Claro, las personas que ya han tenido algunas afecciones previas y que les dé la enfermedad, pues puede ser mortal, puede ser Pero, mortal. profe, Dime. sabe que lo escuché de alguien y es que el COVID está atacando más terriblemente a personas con enfermedades en la sangre, como pues digamos la diabetes. Claro, claro. Ush, bueno, digamos que en eso también podemos entrar en el debate, porque el problema es
o alguna persona que tenga problemas con la energía del cuerpo. Por ejemplo, la diabetes que tú comentas. ¿Qué es la diabetes? La diabetes es un desorden en el control de la energía del cuerpo, principalmente en la glucosa. Y recuerden que la glucosa, o sea, por eso cuando ustedes hablan cuando ustedes han visto casos de diabetes, les dicen como no, pues es que no puede comer cosas dulces y toca tener cuidado mucho con los azúcares y todo eso. Los azúcares son necesarios para que nosotros respiremos, porque el oxígeno lo que hace en la mitocondria es degradar ese azúcar. Entonces, claro, tú me dices, bueno, está atacando a las personas que tienen diabetes en mayor proporción. Eh, claro, porque si no entra oxígeno y tras del hecho tienes un problema muy grave de control de oxígeno, de azúcares en el cuerpo, vas a tener dos problemas. El primero, que no vas a controlar el oxígeno, y el segundo, que no vas a controlar el azúcar. Si no está en ninguna de las dos partes, no puedes respirar y la persona pues probablemente va a morir. Julie. Profe, una pregunta, ¿para qué sirve cuando a los diabéticos le mandan insulina? Bueno, mi amor, lo que pasa es que nosotros tenemos dos principales hormonas, ¿cierto? Que nos ayudan a controlar el nivel de azúcar en la sangre. Una es la insulina y la otra se llama el glucagón. Casi siempre las personas eh, que tienen diabetes pues tienen niveles muy altos de azúcar en la sangre. O sea, el azúcar está fuera de las células y está circulando por toda la sangre, pero necesita que entre a las células para que pueda hacer la respiración. Entonces, por eso las personas se inyectan insulina. ¿Qué hace la insulina? La insulina es una hormona que hace que la glucosa, o sea, el azúcar que está en la sangre, entre a las células y puedan respirar las células, puedan producir energía. Pero si tú tienes mucha insulina, porque puede pasar también, lo que necesita la persona es una hormona que se llama el glucagón, que hace que la glucosa que está dentro de las células salga a la sangre y se mueva por todo el cuerpo. Pero entonces por eso es tan importante la insulina. Dime. ¿Es verdad que las personas que no, como que no, digamos, no mantienen al margen ese azúcar en la sangre, les salen heridas? Bueno, no. No es que le salgan heridas, sino que cualquier herida que tenga se puede complicar mucho. ¿Por qué? Porque como no está entrando el azúcar a las células, pues las células van a empezar a morir porque no pueden respirar. Entonces tampoco se pueden, mucho menos se pueden regenerar. Entonces si se cortan, las células no se regeneran porque no tienen energía para recuperarse, ¿sí? Ese es O el sea, principal problema ¿estarían desarrollando una especie de homofilia? de hemofilia. Esa, hemofilia, qué pena. Hemofobia será. Hemofobia, que es, o sea, que no pueden cicatrizar, ¿no? Porque hemofilia es gusto por la sangre. Y Qué pena. la hemofobia es una enfermedad donde si tú te cortas no te puedes regenerar rápidamente, ¿no? Los reyes, eso lo podemos ver en genética, ahorita que vamos a genética, los reyes ingleses tienen ese carácter y entonces grandes generaciones de reyes ingleses morían cuando tenían alguna herida porque su cuerpo no se regeneraba, eran hemofóbicos. Bueno, dice acá, Ariana me escribe, profe, a mí me dio COVID a comienzo de año y sufro de los pulmones porque son frágiles. Ahora ya casi no puedo subir escaleras porque me ahogo muy rápido. Claro, es una enfermedad tenaz, muy complicada y que te va a bajar toda la capacidad pulmonar, pero eso es por un tiempo, Ariana. Lo que tú tienes que hacer es esforzar un poco más los pulmones, hacer un poco de ejercicio para que ellos puedan expandirse. Porque si tú los dejas quietos, obviamente no te estoy diciendo corre hasta que te mueras, no, sino ir ejercitándolos y poco a poco, menos mal, pues todavía eres muy pequeña, entonces tendrás mucho tiempo para que cuando ya seas adulta, pues puedan recuperar su capacidad. ¿Listo? Violeta me dice, profe, mi padrastro es diabético y no se tiene que inyectar insulina, pero ahora se toma una cosa que se llama casco de vaca, no sé qué es, se la toma con agua y le nivela el azúcar. Claro, lo que pasa es que la insulina es para casos ya críticos, mi amor. Si a él todavía le está funcionando el páncreas le está liberando insulina,
Entonces no tendría ningún problema. ¿Listo? Listo, bien. Entonces, muchachos, ya para terminar, porque quedan 3 minutos y medio. El organelo que nos va a ayudar a producir más células cuando nos regeneramos y todo eso, va a ser el ribosoma. ¿Listo? Para que lo anoten ahí re grande en su cuaderno. El ribosoma va a ser un organelo celular que es el que produce todo. O sea, si nosotros existimos tal como estamos en este momento, es gracias al ribosoma. O sea, el ribosoma creó eso, ¿listo? Bueno, cuando le descubrieron la diabetes estaba al borde de un coma. Uy, eso es peligrosísimo por el consumo de, de azúcares. Es supremamente peligroso. Toca que tenga mucho cuidado. Bueno, menos mal tu mamá hace batidos y todo eso le puede servir ese tipo de fructosa, otro tipo de glucosa. Me dice Paula, ¿puedes repetir lo del ribosoma? Claro. eh, el ribosoma es el organelo que produce las proteínas, crea las proteínas, constituye las proteínas, ¿sí? Entonces, el ribosoma, si nosotros somos lo que somos, si tengo el cabello de tal forma, si yo tengo mis manos de tal otra, es gracias a la información del ADN, pero quien crea como tal las estructuras es el ribosoma. Pongamos por caso, ustedes han visto los planos de una casa, ¿sí o no? ¿Sí? Sí, sí. Entonces, ¿qué son los planos? ¿Los planos son la casa o qué son los planos? No, los planos son como la La forma de estructura de planificación. la casa antes de hacerla para tener una base de Exactamente. cómo hacerla. Muy bien, muchachos, excelente. O sea, los planos son la información de cómo debe quedar la casa. ¿Sí o no? Algo así es el ADN. El ADN son los planos de nuestro cuerpo. Ahora, ¿quién vuelve realidad de estos planos, muchachos? En el caso de una casa real, si yo compré estos sobre planos, ¿quién los vuelve real? ¿Quién hace el apartamento? Los obreros. Listo. obreros. El ingeniero civil y los obreros lo construyen. Entonces, miren, el plano vendría siendo más o menos el ADN y el ribosoma vendría siendo más o menos los obreros que cogen ese plano y lo vuelven realidad. ¿Listo? Eso es lo que está pasando acá. Entonces, el ADN guarda el plano de todo nuestro cuerpo, de todo lo que necesitamos, y cuando sea el momento necesario, el ribosoma va a crearlo. Necesito crear tal célula, necesito crear tal cosa, necesito crear X o Y. ¿Listo? Hasta ahí, muchachos, ¿todo bien? Bueno, Auris me dice también que toca cuidar mucho al papá porque es asmático y diabético. Sí, cuídalo mucho, Auris. Son dos enfermedades tremendas. Bueno, muchachos, entonces nos vemos el jueves con toda la actitud allá en el colegio, con algunos. Chao, profe. Chao, muchachos, nos Chao, vemos. profe. Profe, Chao, Vaya bien. profe. Que estén muy esté bien, bien, muchachos. profe. Son los mejores. Chao, chao, chao. Chao.